Feliz sábado, hermanos. Démosle gracias a Dios por reunirnos de nuevo. Es un gozo de nuevo estar aquí presente. Es un gozo que compartamos la palabra y que Dios quiera que experimentemos lo que estudiemos hoy. Sean bienvenidos también y un feliz sábado a todos mis hermanos allá en California. Nos miran muchas, sé que nos miran muchas personas allá, muchos hermanos. Algunos han llamado por teléfono diciendo, ¿verdad?, que tienen que hay bastante audiencia allá principalmente en Los Ángeles, California. Así que un saludo a todos los hermanos allá en Los Ángeles. Y pidamos la bendición divina a esta hora que vamos a iniciar este tema, que es un tema de gran trascendencia para este tiempo que nosotros estamos viviendo también. Vamos a arrodillarnos, mis queridos hermanos. Querido y amante Dios Padre Todopoderoso, gracias en esta mañana, porque es un privilegio de nuevo estar aquí, es un privilegio de nuevo reunirnos, es un privilegio de nuevo congregarnos principalmente en esta etapa final de la historia, que necesitamos exhortarnos, consolarnos y animarnos. Ayúdanos para que este estudio, este tema, pueda suplir nuestras necesidades espirituales. Quédate con nosotros en esta mañana y envía tu Santo Espíritu para que nuestro Consolador nos dé esa palabra de aliento. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Aparece ahí el tema puesto en la pantalla, ¿verdad? Se llama el tema de esta mañana, el que persevere hasta el fin será salvo. Hoy no vamos a estudiar un tema profético, no vamos a estudiar un tema doctrinal, pero sí vamos a estudiar un tema de importancia para nosotros porque es un tema que tiende a fortalecernos, principalmente en esta etapa final de la historia que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos críticos, pero nos esperan tiempos todavía más difíciles y más peligrosos que estos tiempos y tenemos que estar preparados para ese tiempo. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Animándonos, exhortándonos, consolándonos unos a otros. Recordemos que se avecina una tormenta, una gran tormenta, se avecina una angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente en esta tierra. Así que en esta mañana pues vamos a iniciar este estudio. Que Dios, verdad, bendiga este estudio y que pueda impactar cada uno de nuestros corazones, tanto los hermanos aquí presentes como los hermanos que también nos están viendo por televisión y por los medios a través de las redes sociales. Muy bien. Entonces miremos, vamos a comenzar con la santa palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en los capítulos 2 y en el capítulo 3 aparece el mensaje a las iglesias. Es muy importante estudiar estos capítulos, ¿verdad? Aparece ahí el mensaje a las iglesias y uno de los mensajes que aparece es el mensaje a la iglesia en Esmirna, que más adelante, como vamos a ver, es la segunda iglesia, según la aplicación histórica que se le da a este mensaje de las iglesias. Vamos a leer en nuestra Biblia la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo del 8 al 10. Dice la palabra inspirada: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, muy importante y es un versículo central en este estudio. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días.
importante esta promesa que viene. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 11, donde termina el mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Muy importante este mensaje en esos pocos versículos. En esos pocos versículos hay un mensaje grande para nosotros esta mañana. Hay un mensaje grande para los que vivimos en esta generación final. Porque en esta generación se va a repetir la historia. Se va a repetir esa historia que fue en el tiempo de Esmirna y se va a repetir la historia de la iglesia de Éfeso también. Pero en este momento estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces, como decía en la explicación anterior, el mensaje a las 7 iglesias aparece descrito en los capítulos 2 y 3, los vemos ahí en la imagen, y aparece el mensaje de cada iglesia, la primera de Éfeso, la segunda de Esmirna, la tercera iglesia Pérgamo, Tiatira la cuarta, Sardis la quinta, Filadelfia la sexta, y la séptima y última, que es el periodo que estamos viviendo actualmente, es la iglesia de la Odisea, que toca vivir a los que estamos en este tiempo final. Esta es la iglesia, la última, la Odisea, que se va a encontrar con Cristo. Muy bien. Vamos al mensaje nuestro hoy esta mañana. Tomamos el mensaje de la iglesia de Esmirna. Según la historia es la segunda iglesia históricamente, ¿verdad? ¿Y de qué tiempo data esta iglesia? El mensaje de la iglesia de Éfeso era la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Pablo, la iglesia de Pedro y la iglesia de los apóstoles en el siglo I. Pero después del siglo I, ya la iglesia de Éfeso ya no aparece como una iglesia histórica, sino aparece en la etapa de la historia la iglesia de Esmirna. Y esta abarca, ahí tenemos el periodo, desde el año 100 después de Cristo hasta el año 303 después de Cristo. Eso es importante. Vamos a ver lo que ocurrió en ese periodo, en esos 2 siglos hay una gran cosa que ocurrió ahí, hay una gran trascendencia de lo que ocurrió ahí. Ahí ocurrieron las persecuciones más grandes que pudo haber hecho el Imperio Romano contra los cristianos. Me adelanto. 313. La iglesia de Esmirna abarca, ¿verdad?, del año 100 después de Cristo hasta el 313. Rectifico, ¿verdad? Ahí aparece en imagen desde el año 100 después de Cristo hasta el 313, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis 12:9, ya leímos, vamos a leer 2 pasajes interesantes para que entendamos bien el contenido de este mensaje. Jesús es el que habla. Yo conozco tu tribulación, le dice a Esmirna. Jesús anima a esa iglesia. Jesús le dice a esa iglesia, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco. Y el versículo 10 le da aliento a esa iglesia, dice, no temas. Tú eres una iglesia muy atribulada, le dice, pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis, esto es importante, tribulación ¿por cuánto tiempo? Por 10 días. Y viene la promesa, termina la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué importante es eso. Qué relevante es eso. Cristo conoce la tribulación de esa iglesia. Cristo le dice que va a tener una tribulación grande por 10 días. Que aplicando la regla de día por año fue por 10 años. Eso le estaba tratando de decir Jesús, por 10 años. Vamos a ver detalles de este versículo 10, por favor. Muy bien. Los emperadores romanos, después de Nerón, en el siglo I, que persiguió
a la iglesia. En los tiempos de Nerón fue que murió Pablo y murió Pedro y otros cristianos, pero la persecución se puso más cruel, más severa en los siguientes emperadores. Aquí aparece en esta lista una lista de emperadores, y cada uno de estos emperadores persiguió al pueblo de Dios en su tiempo. Digamos bien qué interesante en la historia. Trajano, aparece la fecha del 109 al 111, estamos hablando de todos estos años después de Cristo. Marco Aurelio aparece también, aparece el año de Cristo, otro emperador. Séptimo Severo, otro emperador. Maximiano, otro emperador. Decio, otro emperador. Valeriano, otro emperador. Pero quiero llegar al último, que es el que nos interesa, es Diocleciano. Diocleciano fue el emperador que armó la gran persecución, inició la persecución más grande contra los cristianos que haya existido. La comenzó por ese periodo de 10 años y su sucesor siguió la misma tendencia de él, perseguidora. Miremoslo en esa lámina lo que acabamos de decir, para una mayor ilustración. El emperador Diocleciano inicia la persecución en el año 303 después de Cristo. 3. Para tener los 10 años, aplicando la regla día por año, del 303, 10 años más sumamos, nos da 313. Quiere decir, hermanos, que esa persecución, la última y la más sangrienta persecución cristiana, fue del 303 hasta el 313. Que en ese año 313 el emperador Constantino reconoce oficialmente al cristianismo, no vamos a ahondar mucho en esos detalles, y termina la persecución. La persecución terminó con Constantino el Grande, con el famoso decreto o el famoso edicto de Milán en el año 313, donde se convirtió, ¿verdad? Sabemos, Constantino, y reconoce a los cristianos, les da legalidad y lo reconoce como una religión. Y es más, iba a ser la religión del imperio. No quiero ahondar tantos detalles porque no es ese el estudio, solamente estamos haciendo mención. Pero el comentario bíblico nos va a ayudar un poco, ¿verdad?, a entender esto que acabamos, esta parte histórica que acabamos de explicar. Como un periodo de 10 años literales, que es lo que estábamos tratando de ver, la persecución de Diocleciano, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial. Oiga bien, esta persecución, hermano, fue más recia, más severa y más cruel que la de los mismos apóstoles. ¿Sabían ustedes? Esta persecución es una de las mayores que ha habido en la historia. Persecución cruel. Por eso es que Dios anima a esa iglesia, ¿verdad?, que se mantenga firme. Dice que Diocleciano y su cogobernante, sucesor, otro emperador, Galerio, dirigieron en esa década, en esos 10 años, la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma pagana. Oigamos bien, ni la del tiempo de Pablo, ni la del tiempo de Pedro, que en el mismo periodo de Pablo también vivió Pedro. No es comparada, esta persecución fue la más encarnizada. Creían, como sus predecesores, Decio y Valeriano, que el cristianismo había crecido tanto en poder y popularidad. Tenían miedo dentro del imperio, que a menos que fuese rápidamente exterminado, querían exterminarlo, pero no podían exterminarlo. A medida que ellos mataban, más se convertían en el cristianismo. Si mataban 5, se convertían 100. Y ahí se iban convirtiendo, y ellos no hallaban forma como detener eso. Hasta que el diablo dio la forma, vamos a convertirnos aparentemente en cristianos, y esto vamos a salir ganando, porque vamos a mezclar el cristianismo con el paganismo, que de ahí viene el catolicismo, y ahí va a nacer la gran apostasía que siguió los siglos después. Muy bien. Entonces dice, me sigo un poquito para adelante, donde estábamos leyendo. Dice de que
El primer, en amarillo, el primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303. ¿Y qué decía este decreto? Este decreto prohibía la práctica del cristianismo en todo el Imperio Romano. Óigase bien. Miremos aquí algunos detalles históricos de la persecución de Diocleciano. Diocleciano en ese decreto, ¿qué decía? ¿Qué ordenó? Quemar la Biblia en ese tiempo. Quemar todos los documentos cristianos, quemar todos los rollos cristianos. ¿Y qué más? En ese decreto, todas las iglesias habían de ser derribadas. Ahí fue cuando hicieron los cristianos las iglesias debajo de la tierra, en Roma, las iglesias en las catacumbas. Ahí, como era prohibido una iglesia, prohibieron eso, al que agarraban iglesia lo mataban, ¿verdad? Al que andaba con Biblia lo mataban, quemaban la Biblia y eran muertos. Mire qué clase qué serio fue eso. Eso nosotros no lo hemos pasado, hermano. Pero vamos a pasar una cosa similar a esta en el tiempo futuro. Así que esto es muy importante que nosotros lo estudiemos hoy para que nosotros aprendamos lo del pasado que va a ser repetido en este tiempo y podamos fortalecernos. Después dice, si no renunciaba a su religión cristiana, le era quitada la ciudadanía y la protección de la ley. Después vinieron los otros emperadores como Galerio y Constancio, continuaron la persecución por 6 años, pero después Constantino, el hijo de Constancio, que es Constantino el Grande, el del decreto dominical, en ese tiempo dice, no profesaba ser cristiano, expidió su edicto de tolerancia, el de Milán, en el año 313 después de Cristo. La adoración del cristianismo fue hecha legal, lo acabo de explicar, y cesó la persecución mientras duró el Imperio Romano. Conflicto de los siglos, vamos al Espíritu de Profecía, nos va a ayudar también. Describe ese. Hay un capítulo para que ustedes lo ubiquen en el conflicto de los siglos que se llama la fe de los mártires. Óigase bien, la fe de los mártires, en los primeros capítulos, ahí habla de esto. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, el paganismo, los romanos pues, sus templos romanos y sus altares serían derribados. Oh, si triunfan estos cristianos, todos estos templos, esta adoración que nosotros tenemos va a ser derribada porque estos son como una plaga. Tenemos que exterminarlo. Eso quiso decir. Y reunió su fuerza, el imperio romano, el paganismo, para destruir el cristianismo. Encendiese el fuego de la persecución. Después dice en amarillo, los cristianos, ¿qué es lo que les pasó a los cristianos con estas leyes, con esta persecución encarnizada? Fueron despojados de sus posesiones, le quitaron todas las posesiones, casas, todo lo que tenían de valor. ¿Y qué más? Y expulsados de sus hogares, a huir. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicción y aplican Hebreos 10:32 y Hebreos 11:36. Muchos sellaron su testimonio con sangre, fueron mártires, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Eso no es lo que nos espera a nosotros. Muertos sin misericordia. Seguimos adelante, hermano, porque el tiempo apremia. Conflicto de los siglos, página 44. Muchos eran arrojados a las fieras en ese tiempo. En los estadios, en los anfiteatros, en los estadios se reunían, estaban el poco de romanos en el estadio, se reían en carcajadas, celebraban cuando a los cristianos los llevaban ahí al centro del estadio, del anfiteatro que le llamaban. A unos los crucificaban, dice el escrito, a otros le ponían pieles de animales para que los despedazaran los perros y a otros leones para que se los comieran. ¿Se imaginan ustedes eso? Qué terrible eso que pasó en esa iglesia. Aquí dice el escrito. ¿Ve? Dice que estos suplicios constituían a menudo la principal diversión. ¿Qué clase de diversión? Ver el martirio, ver el sufrimiento de alguien, la muerte despedazada por animales salvajes, crucificados, quemados algunos. Qué terrible eso, hermano. Y gozando a risotadas, saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. ¿Se imaginan ustedes eso? Pablo por eso dijo, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12,
Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a padecer persecución. Los cristianos de ese tiempo querían vivir piadosamente en Cristo y pasaron por una de las persecuciones más encarnizadas, más severa, más dura. Comentario bíblico, tomo 7 en la 354. Muy importante este pensamiento. Dice, no solo los ministros de la iglesia, sino el comentario de este versículo, sino todos los que se consagran a vivir como Cristo ordena, oigamos bien, deben esperar ser mal interpretados, calumniados y sometidos a sufrimientos de toda clase. ¿Quiénes? Todo el que se consagre a Dios. ¿Qué le va a pasar? Porque recordemos que tenemos lucha ¿contra quién? Contra el diablo. ¿Y qué va a pasar? Todo al que se consagre al Señor, todo al que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar? Va a ser mal interpretado, va a ser una persecución. Hoy es una persecución espiritual religiosa, pero después va a ser una persecución física también. Entonces, tenemos que ser sometidos a sufrimientos de toda clase. Que no suframos, como dice la Biblia, por un pecado. Suframos por vivir una vida consagrada a Cristo, una vida piadosa a Cristo, ¿verdad? Eso es interesante. Vamos a ver la experiencia de Pablo. Ya vimos los sufrimientos de los cristianos de esa época de la historia. Ahora vamos a ver al apóstol Pablo. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo. La vida de sufrimiento que tuvo el apóstol Pablo por querer vivir una vida piadosa, una vida consagrada. Segundo de Corintios 4, 16 y 17, miremos lo que dice. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, versículo 17, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es la versión 60. Pero la versión lenguaje, hay una versión bíblica que se llama lenguaje sencillo. Todavía esta versión es más explícita y más clara. Miremos lo que dice el verso 16. Por eso no nos desanimemos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va recobrando más fuerza. Versículo 17. Las dificultades que tenemos, como dice esta versión, es muy linda. Hoy las dificultades que tenemos, ¿cómo son? Dice esta versión, pequeñas. Y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, a estas dificultades pequeñas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Dificultades pequeñas. Las pruebas de hoy, hermanos, son pruebas pequeñas. No son comparadas con lo que viene. Y si no pasamos estas pruebas, menos que pasemos las pruebas y la crisis en el tiempo final. Así que preparemos que estas pruebas hoy, pequeñas, nos preparen para la prueba grande. Vamos a ver la experiencia de Pablo. Algo interesante decía el pasaje anterior. Decía Pablo que era leve tribulación. Pero mire, vamos a ver en la experiencia de Pablo a qué llama él leve tribulación. O sea, como quien dice, esta es pequeña tribulación, dice, pequeños sufrimientos son los que tenemos hoy, dice Pablo, comparado con el eterno peso de gloria, con la gloria que Dios nos va a dar si nosotros llegamos a salvarnos. Eso no se puede comparar. Dice. Entonces Pablo comienza en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, ahí se enumeran los padecimientos de Pablo, las tribulaciones de Pablo, que él las considera pequeñas o leves. Miremos qué clase de pequeñez de tribulación eran según él. ¿Son ministros de Cristo? Dicen. Una pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número. O sea, si me han azotado, dice, ni me acuerdo cuántas veces me han azotado, dice Pablo. Son innumerables la cantidad de veces que me han azotado. En cárcel le dice más, he estado en la cárcel, dice. En peligro de muerte, no una vez, dice Pablo, muchas veces, el versículo 23. El 24 dice, de los judíos. ¿Qué le hicieron los judíos?
he recibido 40 azotes menos 1, 39. Hasta los judíos, ¿verdad? Me azotaron. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se imaginan ustedes ese padecimiento? Sigamos leyendo. Miren el historial de Pablo. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Todo era peligro. Siempre la vida de Pablo es una vida de peligro. Una vida de peligro fue la de Pablo. ¿Y qué más dice? Y en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, pasó hambre, dice Pablo, y sed, en muchos ayunos, pasó frío y desnudez, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muy bien. Hay otro pasaje que nos ayuda a conciliar con estos pasajes que acabamos de leer en 2 de Corintios. Romanos 8, 18, ¿qué es lo que dice? Pues tengo por cierto, Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Todo eso que he pasado, dice Pablo, es pequeño. No puede compararse con la corona de vida que Cristo Jesús me va a dar. Con la vida eterna que Cristo Jesús me va a dar. Con la salvación que Cristo Jesús me va a dar, dice. Eso es pequeñez. Porque Pablo estaba queriendo decir que los sacrificios de Él, que las angustias y las tribulaciones de Él no eran comparables con lo que sufrió Cristo Jesús en esta tierra. ¿Verdad? En Hechos de los Apóstoles, inspirados, página 240, hablando de Pablo, miremos lo que dice. Qué interesante esto es lo que dice la revelación. Por amor al Evangelio soportó azotes y prisiones, que ya lo leímos en la Biblia, frío, hambre y sed, ya lo leímos, peligro en tierra y mar, en la ciudad y en el desierto, lo leímos, de sus propios compatriotas y de los paganos y los falsos hermanos. ¿Qué más le pasó a Pablo? Fue difamado, maldecido, oiga bien, considerado como el desecho de todo. En otra versión dice como excremento, angustiado, perseguido, atribulado en todo. Esto que viene es interesante. Estuvo en peligro, Pablo, a toda hora, siempre entregado a la muerte por causa de Jesús. Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en peligro? Todo su tiempo. Después de su conversión, todo el tiempo. En peligro. A toda hora lo azotaba Satanás. ¿Por qué? Porque quería vivir piadosamente en Cristo. Y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, todo el que quiera consagrarse a Cristo, va a ser perseguido. No solo la persecución física, sino dice hasta entre los mismos hermanos. Una persecución religiosa. Qué interesante es eso, hermano. Tengámoslo en mente. Hay una promesa en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y es importante, pienso que Pablo se aferró a esas promesas porque la conocía. Y nosotros nos debemos de aferrar a esa promesa que también nosotros la conocemos y la hemos leído. Dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones. ¿De quién? Del justo. ¿Quién es el justo? El que quiere consagrarse al Señor. Hermano, no todos somos justos. Todos los que hacemos profesión de fe no somos justos. Justo es el que quiere consagrarse y vivir una vida consagrada y de obediencia al Señor. Entonces, esa persona, como hemos venido estudiando, va a tener muchas aflicciones, va a tener muchas tribulaciones. Pero ¿cuál es la gran promesa? Pero de todas ellas lo librará Jehová. Qué interesante. Miremos este escrito. Este escrito es importante. Si Pablo, acosado por todos lados, ya lo leímos, Pablo acosado por todos lados, una vida de peligro todo el tiempo, una vida de persecución todo el tiempo, una vida de angustia todo el tiempo, una vida de tribulación todo el tiempo. Si Pablo acosado por todos lados, perplejo, perseguido, podía llamar a sus pruebas leves tribulaciones. Y no eran leves, hermano.
Humanamente las pruebas de Pablo no eran leves, pero ahora viene para nosotros. Mire cómo el Espíritu de Profecía nos hace la pregunta. ¿De qué tiene que quejarse el cristiano de hoy? ¿De qué tenemos que quejarnos hoy si no hemos pasado lo que pasó Pablo, menos lo que pasó Jesús? Pero nos vivimos quejando como cristianos. ¿De qué tenemos que quejarnos? De nada. Pablo no se quejó de nada si estamos en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, sí nos vamos a quejar por cualquier cosita. ¿Estamos claros, hermano? ¿De qué tiene que quejarse el cristiano de hoy? Pero aquí viene, está importante, hermanos. Ojalá esto nos anime, mis queridos hermanos. Ojalá esto nos anime. Por eso Pablo decía que esto que sufrimos no es comparable con la corona de vida eterna que Dios nos va a dar. Tengamos en mente como la tenían los cristianos que sufrieron esos 10 años de persecución fuerte. Ellos morían, sabían que iban a morir, pero tenían en mente que un día van a recibir la corona de vida y que Cristo Jesús lo iba a coronar personalmente. Así tengamos en mente nosotros en este tiempo, ¿verdad? Pero mire qué dice aquí, cuán baladíes son nuestras pruebas en comparación con las muchas aflicciones de Pablo. ¿Qué significa la palabra baladíe? Insignificante. Entonces dice, para que lo entendamos mejor, cuán insignificantes son nuestras pruebas hoy en comparación con las que pasó Pablo. Pero nos esperan pruebas grandes como la de Pablo. Hasta el martirio nos espera a nosotros. Porque van a haber mártires en el tiempo final. Quiere decir que nuestras pruebas hoy no son dignas de ser comparadas con el eterno peso de gloria que espera al vencedor. Las pruebas son los operarios de Dios permitidas para la perfección del carácter. Y esto que viene que esté en verde es importante, hermano. Meditémoslo de buena gana, de buena manera. Meditémoslo para cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros, ¿verdad? No importa cuán grandes sean las privaciones y sufrimientos del cristiano. No importa, dice. Cuán grandes sean las privaciones y sufrimientos del cristiano. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Por qué? No importa cuán oscura e inescrutable pueda ser la senda de la providencia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dice, debemos de regocijarnos en el Señor, sabiendo que esa prueba me va a ayudar para perfeccionarme, me va a ayudar para bien. Aunque la miren mal. ¿Estamos de acuerdo? Qué interesante esto, hermano. Sigamos con la Biblia. Lo que decíamos anteriormente, Romanos 8:28 dice que todo lo que nos pase a nosotros, sea bueno o sea malo, tomémoslo para bien, para nuestro crecimiento espiritual. Y no nos centremos en que lo malo, que porque lo malo me pasó esto, yo voy a tratar de retroceder, voy a tratar de desanimarme. Que nada nos desanime, dice. Dice que esto nos va a ayudar a bien, a lo que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Un hombre experto en esta experiencia que vimos de tribulación. ¿Cuál es el consejo? Regocijados en el Señor siempre, aunque estemos en las pruebas. ¿Qué es regocijado? Alegrémonos. ¿Quién se va a alegrar de una aflicción, de una enfermedad, de un sufrimiento, de una persecución? ¿Quién? Solo el que esté consagrado al Señor. Si no estamos consagrados, no nos vamos a alegrar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y aquí les digo yo, pues, por si acaso alguno piense o diga algo. ¿Qué habla el hermano? El hermano, ¿para qué está hablando si no está consagrado? Yo no estoy diciendo que estoy consagrado, que soy el consagrado único. Estoy presentando el mensaje, leyendo lo que dice la palabra de Dios. Ojalá que todos nos consagremos. ¿Verdad que ese es el mensaje? ¿Me entiende? Para no especular, pues. Segunda de Corintios 12, del 6 al 9. Muy interesante en la vida de Pablo, el sufrimiento de Pablo. Sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto es importante en amarillo, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, o que me lo quite pues. Versículo 9, y me ha dicho, ¿quién? El Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Terminando el pasaje. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miremos qué interesante esto que acabamos de leer aquí. Esto que está en amarillo, me fue dado un aguijón en mi carne. Es importante esa palabra aguijón, a veces no la entendemos. La palabra aguijón en la Biblia antigua, en lenguaje antiguo, era una lanza puntiaguda, puntuda, filosa, con punta. También la palabra aguijón significa espinas, bien puntiaguda, espinas. Entonces Pablo utiliza esa terminología para aplicárselo a sus padecimientos. Dice Pablo que tenía una espina en su carne. ¿Qué quiere decir? Que tenía dolor, tenía un dolor, tenía un sufrimiento que lo azotaba a Pablo en su vida. Eso tenía Pablo. ¿Y cuál era ese dolor? Dice, ya bueno, era un problema, más adelante lo vamos a leer en el Espíritu de Profecía, en la vista que tuvo Pablo. Recuerden el encuentro que tuvo Pablo con el Señor, cuando Pablo fue convertido y lo botó del caballo, y en aquella aparición sus ojos, ¿verdad?, fueron dañados, y no volvió a recuperarse plenamente Pablo de su vista. Él miraba, pero padecía de dolores grandes, dolores intensos, lo vamos a leer. Y él le pidió, dice aquí el texto, a Dios que le quitara ese dolor. Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar, Pablo. ¿Saben ustedes? Al gran apóstol. ¿Por qué? No conviene que te lo quite. Porque si te lo quito, te vas a gloriar de sí mismo. Y te vas a enorgullecer. Si no te lo quito, es mejor, dice. Porque así vos me vas a clamar, a pedir y vas a confiar en mí. Eso quiso decirle. Vamos a leer algo con el Espíritu. Por eso le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Yo no te voy a quitar la enfermedad, le dice, pero sí te voy a ayudar para que entendamos, pues, para que la puedas soportar. No te la voy a quitar, pero sí te voy a ayudar, como quien dice, un alivio momentáneo para que la puedas soportar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, mi hermano. Miremoslo en el Espíritu de Profecía mejor. Lo que leímos anteriormente aquí lo amplía. Pablo sufría, lo leímos, de una afección corporal. ¿Su vista cómo era? ¿Cómo era la vista de Pablo? Deficiente. Miremos bien, pensó que con oraciones, como todos decimos, le orémosle al Señor y Él nos va a curar. No siempre el Señor nos va a curar. Y no siempre le clamemos pidiéndonos, cúranos, cúranos, cúranos. Tal vez esa enfermedad es la que nos va a hacer acercarnos más a Dios. Y si nos cura esa enfermedad, no nos vamos a acercar más a Dios, nos vamos a consagrar a Dios. Por eso, pidámosle a Dios, orémosle a Dios de acuerdo a sus propósitos, no al propósito nuestro. Entonces dice Pablo, pensó que con oraciones fervientes podía eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo, no me hable más de este asunto, le dice a Pablo, es suficiente mi gracia, haré que pueda soportar la dolencia. Te voy a ayudar para que soporte el dolor, pero no te lo quito. Interesante eso, hermano. Y aquí habla más amplio. Dice que, no lo voy a leer literalmente, dice que Pablo, cuando él trabajaba, cuando él estaba, pues, voy a leerlo mejor para que lo entendamos mejor. Un profundo pesar todavía descansaba sobre la mente y el corazón de Pablo debido a sus recelos en cuanto a la iglesia de los Corintios. Mientras estaba en Filipo, comenzó su segunda epístola para ellos, los Corintios. Pues gravitaban como una pesada carga sobre su alma. Sin embargo, las depresiones anímicas, viene el problema anímico de Pablo, desánimo, de los cuales sufría el apóstol, eran atribuibles en gran medida a las debilidades corporales de la vista, ¿no? Que lo intranquilizaba. Oiga bien, ¿hasta dónde llegaba este problema de la vista? Lo intranquilizaba
mucho cuando no estaba ocupado en el servicio activo. O sea, si Pablo no estaba predicando el evangelio, si no andaba haciendo la obra misionera en ese momento, sentía un dolor intranquilizante. Pero cuando Pablo hacía la obra, el mismo Dios le daba su gracia y su poder para que no sintiera ese dolor. Ahí lo dice, voy a leerlo más. Pero cuando trabajaba por la salvación de la alma, ¿qué pasaba? Lo que Dios le dijo, la promesa, superaba la debilidad física, ya no le dolía. Pensaba que la enfermedad de la cual sufría le era un terrible impedimento en su gran obra y repetidas veces suplicó al Señor que lo aliviara. Dios no creyó conveniente, digamos bien esto importante, responder a sus oraciones en este respecto, aunque le dio la seguridad de que la gracia divina le sería suficiente, hermano. Pero miremos, ya hemos estudiado bastante la experiencia de Pablo en cuanto a las persecuciones, ¿verdad? En cuanto al sufrimiento, en cuanto a la tribulación. En la última carta a Timoteo, en la segunda, Pablo le dice a Timoteo que ya iba a terminar su carrera, que ya iba a morir, que ya estaba cercano a su partida. Voy a leerlo literalmente. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es interesante lo que viene. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué hizo Pablo? Peleó la buena batalla en medio de las grandes dificultades, en medio de las grandes tribulaciones, en medio de su dolor, peleó Pablo la buena batalla. Nosotros no tenemos la experiencia de Pablo, mi querido hermano. No la tenemos, hasta hoy no la tenemos. Tenemos que pelear la buena batalla. Y dice que ha acabado la carrera. Se sentía Pablo ya completo, que había vencido, había sido un vencedor. He guardado la fe. Y ahora que venía, la recompensa. ¿Qué le dijo Pablo? Me la va a dar Dios. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Pero para quiénes? ¿Solo para él? No, dice la palabra que también a todos los que aman su venida. Vamos para nosotros pues en este tiempo ahora. Vamos con nosotros este tiempo. Nosotros hemos estudiado mucho el capítulo 24 de San Mateo, que habla de las señales del fin. Hemos estudiado bastante ese capítulo. Y sabemos de que en los primeros pasajes, en el versículo 1, ¿verdad? Dice que Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios y ellos le hicieron preguntas a Jesús, ¿verdad? En el versículo 2. Y el versículo 3 es el que me interesa. Ahí le hacen las preguntas, veis todo esto, de cierto digo, le dije a Jesús que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero el versículo 3, que también lo hemos estudiado, dice que los discípulos le hacen dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Después Jesús le comienza a dar con detalle las señales. Y ahí aparecen en los versículos 5 señales de falsos mesías. El versículo 6 habla de guerra, rumores de guerra. El versículo 7 habla de hambre. El versículo 8 habla de pestilencia, de epidemia, peste, ¿verdad? Pandemia. El versículo 7, perdón. ¿Verdad? En el versículo 7 habla lo mismo, epidemia, peste, pandemia, etc. En el mismo versículo 7 habla de terremotos. Todo en el versículo 7, hambre, peste, epidemia, terremotos, un sinnúmero de calamidades. Importante esta descripción, pero donde quiero que lleguemos, solamente eso es leerlo para querer llegar hasta donde queremos. Es el versículo del 9 al 12. Dijo Jesús que iban a entregar a sus fieles, a sus hijos, a tribulación. ¿Y qué más dijo Jesús? Que iban a matarlo. Ahí lo dice en el versículo 9. Y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre, como Pablo y la iglesia de Esmirna, que fue aborrecida, fue odiada, fue perseguida y casi exterminada, supuestamente, que no la pudo exterminar el diablo, según los planes del enemigo. El diablo no la pudo terminar. Y
Muchos tropezarán entonces, tiempo final, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Verdad? Es interesante. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo lo que quiero son los pasajes 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad que va a pasar, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Centrémonos aquí. Este mensaje, ¿para quién fue? Para nosotros. ¿Saben ustedes que este mensaje de Mateo 24 es más para la iglesia que para el mundo? Ese mensaje es para nosotros, para que entendamos la señal. Pero dijo Jesús algo claro ahí, algo importante. Dice que por haberse multiplicado la maldad, que hoy, verá, el mundo, cada día, si vemos las noticias, si vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo, cada día la maldad va en aumento, va en avance. ¿Y qué va a pasar mientras la maldad va en avance, va a ocurrir algo? El amor de muchos se enfriará. Ahí no está hablando directamente del mundo tanto, está hablando de la iglesia en el tiempo final. El amor de muchos hacia las cosas de Dios se va a enfriar, dice. Y ahí donde viene el estado laodicense de la iglesia en este tiempo, de tibieza, ahí se cumple. Miremoslo aquí más, aquí en estas láminas que aparecen. Y por haberse multiplicado la maldad, 2 y 13, el amor de muchos se enfriará, pero viene, más el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis 13, 14. Dice que la iglesia, el 15, el 14 dice, escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, es aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, 15, yo conozco tu obra, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. 16, por cuanto eres tibio. Ahí está el problema. Ahí está la condición de la iglesia de este tiempo, la tibieza espiritual. ¿Y a qué se debe? A que el aumento de la maldad en el mundo va provocando que la iglesia se vuelva a ese estado también. Entonces, estamos en un problema serio en este tiempo. Que cada día que se aproxime la venida del Señor, en la iglesia, en su iglesia, cada día se va a tornar más tibia. Más tibia. Ese es un problema. Que cada día la iglesia, a medida que se aproxime la venida del Señor, es más tibia. Se aproxima más al mundo la iglesia, dice el Espíritu de Profecía, más al mundo. Pero en el mensaje a los 3 ángeles, el tercero, Apocalipsis 14 dice, en medio de la este pasaje se da en medio de la persecución final. Dios le dice a su pueblo que se mantengan perseverantes, esos que guardan los mandamientos de Dios, que se mantengan en la fe de Jesús. Por eso dice, uniendo estos dos pasajes, el que persevera hasta el fin será salvo. Se cumple en Apocalipsis 14, 12. Porque aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. Quiere decir, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Qué es perseverancia? Mantenerse firme como Pablo se mantuvo a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje. ¿Estamos entendidos? En Hebreos 12, del 4 al 6, es muy importante este pasaje para nosotros aplicado a esta hora. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Hermano, hasta hoy no hemos resistido hasta la sangre como sufrió Esmirna, como sufrió Pablo, como sufrieron los apóstoles, como sufrieron los de la Edad Media. Hasta hoy no. ¿Verdad que nadie de la iglesia de la Odisea ha sido muerto por persecución? Que ya se declara una persecución como las persecuciones antiguas, una ola de persecución. ¿Verdad que nadie? Por eso dice, nadie aún no ha resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Que termina el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Miren qué interesante. Quiere decir que Jesús amaba a Pablo.
Sí. ¿Y cómo disciplinó Jesús a Pablo? ¿Cómo disciplinó Jesús a la iglesia de Esmirna, a los cristianos de la iglesia de Esmirna? A través de las tribulaciones. Entonces, ¿cómo nos va a disciplinar Jesús? ¿Cómo vamos a ser hijos verdaderos nosotros? Si soportamos la disciplina de nuestro Padre Celestial. Pero si no soportamos la disciplina, somos bastardos. No somos hijos de Él. Somos hijos del otro Señor. Interesante esto para nosotros, hermanos. Ojalá nos ayude. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Porque no queremos la disciplina de Dios. Rehuimos la disciplina de Dios. Pablo no rehusó la disciplina de Dios. Y en el tiempo final, los que perseveren no van a rehusar la disciplina de Dios. Ojalá que los que estamos escuchando, los que estamos viendo, los que estamos aquí presentes, ojalá que podamos un día poder soportar esa disciplina del Señor, aun en las condiciones más terribles que pueda darse, ¿verdad? El cristiano, comentando ese pasaje, comentario bíblico, tomo 7, página 498. El cristiano aún hoy no ha experimentado todo lo que el maligno puede lanzar en contra de él. Ahorita estamos tranquilos, hermano. Lo que nos pasa es baladí, cosita. Si ya con esa cosita nos pasa y nos tira el viento, es un problema. Dice que el diablo no la ha lanzado toda contra nosotros. Ya viene el tiempo que el diablo la va a lanzar toda contra nosotros. Aquí lo dice. El cristiano aún no ha experimentado todo lo que el maligno puede lanzar en contra de él. Por eso no debe pensar que está sufriendo en su lucha con el pecado más de lo que Dios puede. No debe pensar que estamos sufriendo, que nos hacemos sufridos, desde hoy ya nos hacemos los mártires en la religión. No, hermanos, todavía no somos mártires, todavía no sufrimos lo que debemos de sufrir. Esta es una más que leve tribulación, yo no sé ni cómo llamarle, si Pablo le puede llamar leve a eso, a esa gran tribulación que tuvo, ¿cómo le vamos a llamar nosotros? Miremos. En justicia de esperar de él dice, no obstante, al desprenderse del pecado que lo imposibilita, se le exhorta que resista, cada uno de nosotros, hermanos, se nos exhorta, se nos aconseja a que resista la tentación con toda la resuelta firmeza. Por eso dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles? Hasta el día que muramos hoy, o el día que muramos mañana, o el día que muramos en la crisis. Fiel. Dios quiere que tengamos un recuento de fidelidad, no de desobediencia, no de retroceso, que vayamos adelante, no de retroceso ni de desaliento para atrás. Pase lo que pase, dice el escrito. Estoy leyendo lo que dice el escrito. Un discípulo que desmaya, oiga bien, esto es importante, y quedémonos con esto. Un discípulo que desmaya o se desanima o ya no quiere las cosas de Dios, quiere decir, nunca se graduará en de la escuela de la experiencia. Nunca. Y si no nos vamos a graduar en esta escuela de experiencia, no vamos a ser salvos. ¿Verdad que es interesante esto escrito? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Un discípulo que desmaya, que retrocede, que se desanima, que ya no quiere seguir por X causa, nunca se va a graduar en la escuela de Cristo. ¿Y cómo Cristo pudo soportar todo? ¿Y cómo Pablo pudo soportar? ¿Y cómo los de la Edad Media pudieron soportar? ¿Y cómo los de la iglesia de Esmirna pudieron soportar? ¿Por qué nosotros no podemos soportar si somos la Odisea, la última iglesia, la iglesia que tiene más luz? ¿Por qué? Por lo que leímos. Como el amor se va enfriando, ¿verdad? Por lo que leímos. Vamos a concluir, bueno, este versículo ya lo leímos. Vamos a concluir con los siguientes pasajes bíblicos. Pablo en su experiencia dice en 2 Corintios 12:10 que leímos hasta el 9. Por lo cual, dice el apóstol, por amor a Cristo, este mensaje para nosotros, apliquémoslo cada uno de nosotros, hermanos, por favor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades. Oigamos bien. ¿Y qué más dice Pablo? En afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, dice Pablo, me gozo en angustia, dice Pablo,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aunque nuestro cuerpo mortal se vaya desgastando, el espiritual se va renovando y fortaleciendo, aunque muramos. ¿Sí o no? Sí. Ojalá Dios quiera que captemos esta idea y que podamos proceder a entrar a esa experiencia con la ayuda de Dios. Terminando ya, casi. Un versículo clave del apóstol Pablo. Un versículo que a mí me gustó de hace muchos años. Y de hace muchos años yo me lo aprendí de memoria y lo estudié bien y lo he explicado, ¿verdad? Y me ha gustado mucho. Dentro del contexto de lo que estamos viendo. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, digamos bien, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No basta en decir creo en Cristo si yo no padezco, no soy cristiano. Si digo que creo en Cristo y yo no padezco, no aguanto las persecuciones, no aguanto las tribulaciones, yo no soy cristiano, mi querido hermano, ni usted es cristiano. Ni usted es cristiano, ni yo soy cristiano también. Yo creo, ¿qué es creer? No hemos entendido qué es creer en el lenguaje divino. No solo basta creer, obedecer, sino padecer. Jesús lo dijo claramente, recordemos, en 16:24 de Mateo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Si alguien quiere seguirme, dijo Jesús, ¿qué le va a pasar al que sigue a Jesús? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? Todo lo que pasaron estos hombres en la historia. Entonces quiere decir que para ir al cielo tenemos que cargar cruces, hermano. El camino al cielo no es así nomás. Hay que cargar cruces. Hay que tener paciencia y perseverancia en las debilidades, en las angustias, en las tribulaciones. Yo sé que nos cuesta, nuestra naturaleza carnal no está preparada para eso sin ayuda del espiritual, sin ayuda del espíritu. Nos cuesta todo eso. Lindo este pasaje. Final, el último pasaje con Isaías. Gran promesa de Isaías. Tú guardarás en completa paz. Oigamos bien. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Qué interesante esas palabras que están ahí. Quiere decir, mi querido hermano, Pablo tenía paz, aún las grandes tribulaciones que tenía, aún el dolor que le asediaba. ¿Tenía paz en su corazón Pablo? Claro que sí. Los discípulos que morían en los anfiteatros, despedazados por las bestias, quemados, crucificados, vituperados, de cualquier manera, ¿tenían paz en su corazón? Claro que sí. ¿Y quién les daba esa paz? Cristo Jesús, el que los fortalecía. Pues nosotros también necesitamos esa paz, aún en medio de las tribulaciones. Mire este pasaje para quedarnos con él. Tú guardarás en completa paz a quién sí. ¿Quiénes van a tener paz? Ahí está la condición. ¿Quiénes? Aquel que persevere en él. ¿Quién va a tener paz? El que persevere hasta el fin de su vida. Ese es el que va a tener paz en su vida. Aunque pasen las dificultades más grandes, las enfermedades más grandes. Hoy no alcanzamos, hoy por hoy, la inmensa mayoría de nosotros los cristianos no alcanzamos esa experiencia. Ojalá Dios quiera y que la podamos alcanzar un día. Que Dios quiera, ¿verdad? Que nos podamos alcanzar un día esa paz que tanto necesitamos. Recordemos que Jesús los dijo. Jesús dijo que Él, cuando hace la invitación en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice Él? Y yo voy a hacer descansar. Descansar es estar en paz, estar reposado, estar en paz. ¿Verdad? Qué interesante eso, hermano. El que va a tener paz a pesar de las dificultades tiene el reposo espiritual de Cristo Jesús.
Así que, mis queridos hermanos, Dios quiera pues que esto nos motive, nos anime a no retroceder, pase lo que pase. Recordemos que Pablo tuvo en peligro todo el tiempo su vida. La vida de Jesús fue asediada por Satanás todo el tiempo, desde niño lo persiguió, hasta que acabó con su vida. La vida de Juan el Bautista también fue perseguida desde niño, lo acosó. Y la vida de los grandes hombres de la historia bíblica y de la historia eclesiástica también fueron hombres perseguidos por Satanás. Y nosotros, dice que vamos a ser perseguidos por Satanás fuertemente en el tiempo final. Tenemos que pasar por esta experiencia que han pasado por estos hombres grandes de la fe. Así que tengamos un feliz sábado, que Dios nos ayude pues para que podamos cada día renovarnos en espíritu. En este nuevo hombre, renovarnos en espíritu y fortalecernos. Ojalá que Dios quiera que la gracia de Cristo nos pueda ayudar a alcanzar esa experiencia. Vamos a terminar orando, mis queridos hermanos, para despedirnos de este servicio, de este culto. Amante Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana por habernos dado esta luz preciosa para nuestro tiempo, esta exhortación, este consejo, este consuelo que tú das a tu iglesia en este tiempo final. Anímanos, Señor, que aun en medio de los peligros, de las persecuciones, las angustias que tengamos, podamos estar firmes como la roca. Ayúdanos para que tengamos esa paz verdadera que tú das a tu siervo, aún en las tribulaciones grandes. Gracias en esta mañana por derramarnos esta luz especial en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos un poquito, ¿eh?